Mm.
Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Hola Buenas muchachos, ¿cómo tardes. están? Buenas tardes, qué Buenas gusto tardes a volverlos a todos. ver. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, muchachos. ¿Qué pasó, señorita? Listen, disculpe, ¿será que puede dar permiso de apagar la cámara para ir al baño, por favor? Bueno, ya. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su fin de semana? Espero que hayan tenido unos lindos días de descanso, que hayan recuperado energías, que estén listos y preparados para iniciar esta nueva semana de clases con la mejor actitud y la mejor aptitud en lo que corresponde y nos concierne a nosotros en relación al, a la asignatura y al segundo parcial. Muy bien. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué ha habido de novedades? ¿Todo tranquilo? Yo quería comentarle algo muy particular. Dime. Yo le había escrito, me parece que el día, sí, sábado, sobre la pregunta del test. Ya, vean, muchachos, no es, eso no es necesario por qué hacer dramas. Sí, ya. En ese sentido, simplemente al momento que realicen la sumatoria, las personas que hayan contestado en esa pregunta va a aumentar solo el 0,05, que no es tampoco un puntaje extraordinario que les va a cambiar la vida, ¿no? Ya, Así es, eso es Licen, nada más. pero Ya, solo eso, sí, nada más. pero me Punto. había quedado con la duda de que cuál era, si era mismo error o no. Que ya revisé, sí, en ese sentido me faltó completar a mí la pregunta, así que en ese caso no hay ningún problema. Sí, solamente le Eso tendrá que mismo. aumentar el valor. Muchas gracias, Licen. Ya, entonces, muy bien. Espérense, creo que está caída la plataforma. Está caída la plataforma, muchachos. ¿Alguien puede Sí, ingresar al aula? licenciado. No Sí, van a Licen, a mí ingresar también nuevo, me sabe que sale. no. Ya, bueno. No sé, supongo que me está dándole algún tipo de mantenimiento, ¿no? Bueno, no hay problema en ese caso en relación a ello, muchachos. Son pequeñas cositas que no tienen la mayor complicación, entonces no es nada del otro mundo, ¿no? Así que en ese caso no hay problema. Una cuestión, revisarán. ¿Alguien revisó ya el aula virtual? Yo Sí, sí, Licen. licenciado. Sí, Lice, Ya, tenemos tarea. exactamente, eso les iba a Pero me mencionar. percaté que la fecha de para que nos dé paso a realizar la tarea me parece que estaba el 10 de noviembre. A ver, señorita García, una vez más. Ay, Dios mío. Muchachos, ¿dónde está la información de las Li- tareas? Dentro del documento mismo. Sí, Gracias, la Evelyn. rúbrica. sí, dicen, pero me refería a la fecha de que nosotros podamos agregar. Desde hoy pueden entregar. Es ahí, pero sí, ahí está la rúbrica clarísimo, muchachos, por favor. Así es, Ustedes dicen. también ahí sí, en ese sentido, vean, háganme preguntas coherentes también a veces, ¿no? Sí, son cosas que ya se las he explicado 20.000 veces. Sí, Doc, no si es que es, no estoy mal, en la parte de lo que se vence el test, creo que usted ha puesto miércoles 15, pero miércoles 2 no cae. el test, todavía el test ni siquiera configuro, muchachos. Ah, Esperen, no ya. se adelanten. Ustedes dedíquense a realizar la actividad, es decir, la tarea en este sentido. Sí, ya. Yo no sé por qué se aceleran. Yo no sé, ni siquiera hemos tenido clases, ya quieren dar el test, creo. Ya. Entonces, las indicaciones de las tareas están en la rúbrica. Ahí dice clarito, ¿no es cierto?
fecha máxima de entrega 16 de noviembre del 2025. ¿Está o no está? ¿Desde cuándo están habilitadas Sí, las dice. entregas de las tareas? Desde hoy, lunes 10 de noviembre. Sí, ya, entonces ya en ese sentido yo no sé por qué se complican o qué es lo que no han llegado a comprender, muchachos. Sí, ustedes ya saben muy bien que en este sentido las indicaciones están precisas y ustedes ya han pasado, de hecho, ya un primer parcial. Se supondría que ya deben conocer absolutamente todo, ¿no es cierto? Y ya deberían, se supone que ya deberían saber incluso cómo nos llegamos a manejar. Entonces, muchachos, eso sí es algo que ya les manifiesto con anticipación. O sea, son cositas que ni siquiera deberían preguntar. Señorita Garcés, por favor, encienda la cámara. ¿Sí? Abogado, Ah, estoy en dos dispositivos, en el otro sí está encendida la cámara. ya, ya. Bueno, entonces, eso es algo que ya les manifiesto. Ah, es cierto, voy a sacar la carpeta. Muy bien. Entonces, eso nomás. De igual manera, Angie, mañana estarás atenta a esa reunión que les van a convocar para que les expliquen ese tema del Congreso, ¿ya? Y hay que luego les socialices a tus compañeros, mañana les van a dar esa inducción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso nomás de pendientes, muchachos, ¿sí? Tomar en consideración que ya estamos en la semana número 10. Como ya se los expliqué, este periodo va a tener una duración un poco más corta de una semana, así que recordemos que vamos a tener solamente 15 semanas de clases, ¿no es cierto? Por lo que ya estamos en la semana número 10. Y por esta misma razón tendríamos nosotros clases hasta la semana 14 y en la 15 nos dedicaríamos a rendir exámenes y a sacar promedios, ¿verdad? Sí, ya, entonces de esto también que lo vayan tomando en cuenta por el mismo hecho de que es necesario que tomen estas consideraciones, ya que tienen que ir alcanzando en el mismo sentido. Las notas que ustedes van a requerir para poder aprobar, ¿sí? Tomemos en cuenta que quienes no aprueben el ciclo de nivelación en alguna de las asignaturas no va a poder matricularse en primer ciclo, ¿sí? Entonces, ya se los he explicado, pero nunca está de más, ¿sí? Nunca está de más. Creo que a veces ser reiterativo no es malo, aunque suene medio temático, ¿sí? Pero no es malo. Perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud, alguna duda que tengan sobre algún otro tema? Que ya no sean preguntas que ya no ni siquiera debo responder, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, sí tomemos en consideración estos particulares, ¿ya? Eh, bueno, de igual forma, ya se los he explicado 20.000 veces, pero tomar en consideración, el ciclo finaliza el 19 de diciembre, ¿sí? Así que ya ustedes van a salir a disfrutar de las fiestas o van a salir a penar en Navidad, ¿sí? Ya lo veremos en su momento esto, ya. Así que es también otro punto importante que resulta necesario resaltar. Muy bien, muy bien. Bueno, les comento que el día de hoy vamos a tratar sobre un temita que es bastante interesante, que es algo sobre lo que nosotros ya hemos hablado de forma reiterada y que es uno de los principios más importantes de la criminalística en el ámbito de la investigación. ¿Sí? Por el mismo hecho de todo lo que forma parte de este principio
todo lo que ha llegado a contener e incluso el ámbito aplicativo ya en el escenario práctico de la criminalística. Así que hoy vamos a conversar y a determinar sobre el principio de Locke. ¿Cómo se le conoce el principio de Locke? ¿Cuál es el nombre? A ver, Vicky Caicedo. El principio de intercambio, ¿De que y intercambio también de nos dice qué? que todo contacto deja un rastro. ¿Principio de Principio intercambio de qué? de indicios. Ya, ahí sí. Hablarán con propiedad, muchachos. Ustedes ya tienen que ser técnicos, ¿no? Yo que sé, puede ser intercambio de regalos. Aquí tienen que ser técnicos ustedes, ya tienen que utilizar la terminología adecuada, exactamente, Vicky, ¿sí? El principio de Locke que corresponde al intercambio de indicios, ¿verdad? Que como ya lo hemos conversado y lo hemos ido revisando en este sentido, es bastante importante en el ámbito de la criminalística, ¿verdad? Y que en este caso es uno de los principios aplicables y más relevantes al momento de desarrollar una investigación. Por esa misma razón, vamos a ir profundizando un poquito más. Incluso vamos a ir viendo un ejemplo práctico para que ustedes tengan una visión mucho más clara y mucho más precisa de todo lo que conlleva, concierne y abarca este principio de Lockhart o de intercambio de indicios. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, para no tener pendiente. Ah, no, pero es cierto, ¿cómo les voy a tomar lista si no hay, no vale en la plataforma? Oh, a ver si así funciona. Borrar datos. Ya, vamos a ver si es que funciona. Si no funciona, y sí, ya nada, muchachos, ya nos toca tomar lista después. Espérense, espérense, que parece que se está cargando. No, 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 no. Muchachos, harán un acuerdo más luego para intentar registrar la asistencia. ¿Sí? Ahorita veo que está caído el sistema, entonces de gana vamos a perder tiempo en ese sentido. Perfecto. Entonces, muy bien. El día de hoy, como ya les había dicho, dime, Karen García. Listen, parece que por medio de pestaña de incógnito se puede ingresar a la página de acceso. No, por ahí no sabe estar el funcionamiento normal, Karencita, pero gracias por el dato. Sí. En todo caso, como les digo, antes de finalizar la clase, me hacen acuerdo para registrar la asistencia. ¿Sí? No, no, no hay problema en ese sentido. ¿Sí? ¿Y por qué estás brava de él? Está haciéndome muecas, ya. Entonces, muy bien. Perfecto. A ver, espérense, déjenme abrir el archivo. Estamos aquí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, muchachos, como les había manifestado en el preámbulo correspondiente, hoy vamos a tratar sobre un tema bastante interesante que en sí, como ya les he dicho, es importantísimo dentro del ámbito investigativo en la criminalística. De hecho, recordemos que nosotros ya habíamos hablado, tal vez un poquito de forma superficial, ¿no? Sobre este principio, cuando hablábamos de los principios inherentes a la criminalística, ¿no? Los principios aplicables en este sentido, en esta ciencia y en este campo, ¿sí? Y ya habíamos visto, ya habíamos conversado acerca del principio de Lockhart o de intercambio de indicios,
¿sí? Eh, esto es totalmente necesario que ustedes lo comprendan, lo dominen, lo recuerden, por el mismo hecho de la funcionabilidad, la aplicabilidad práctica que de forma permanente ustedes van a tener que desarrollar a lo largo ya de su despliegue profesional y técnico-científico, ya en lo que corresponde a una investigación, ¿sí? Entonces, por ello mismo es importantísimo que ustedes ya se vayan familiarizando con este tipo de términos, con este tipo de definiciones, con este tipo de información. De hecho, también que lo lleguen a comprender en su totalidad y que sea el medio conducente para que puedan tener resultados óptimos al momento de aplicar este tipo de principios ya en el campo práctico. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, el día de hoy nosotros vamos a hablar y vamos a tratar sobre el principio de Lockhart o de intercambio de indicios. ¿Sí? Un principio importantísimo que, como ya les dije, nosotros ya habíamos hablado de aquel. ¿Sí? Y que en sí hoy vamos a profundizar. Ya les había manifestado, hoy vamos a ver incluso un ejemplo en el que ustedes van a poder desarrollar y de forma práctica establecer a qué se refiere en sí un intercambio de indicios. Aunque yo también la semana anterior les planteé un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En el que sí pudimos dilucidar este tipo de puntos y que ya es importante resaltar que ustedes ya tienen una comprensión y un entendimiento mucho más profundo acerca de estos temas. De igual manera, vamos a tratar sobre lo que corresponde y concierne al concepto de investigación criminal. ¿Sí? Eso también es importante, eso también es relevante y es algo sobre lo que ustedes van a poder llegar a tener una visión y una perspectiva mucho más amplia en torno y en relación a ello. ¿Sí? Entonces, eh, siempre vamos a seguir avanzando de forma congruente, ¿sí? Por ello yo, como les había dicho, ustedes deben comprender lo que hemos venido viendo para poder entender lo que vamos a seguir observando a lo largo del ciclo, ¿sí? Perfecto. Regálenme unos minutitos, por favor.
Listo, mil disculpas, muchachos. Eh, bueno, continuamos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con las presentes clases de la semana? En este sentido, nosotros vamos a conocer de forma mucho más precisa y técnica, de forma sustentada, con los argumentos desarrollados por Edmund Lockhart, ¿sí? Planteados en su principio de intercambio de indicios entre quienes forman parte en el cometimiento del delito, dependiendo del papel que ocupen en el mismo. Recordemos un punto y un factor importantísimo en relación al principio de intercambio de indicios, ¿sí? Ya habíamos visto entre quiénes nomás se llega a producir el intercambio de indicios. A ver, Vic, Suele producir el intercambio de indicios entre el individuo y el lugar. no, Karen, Entre la víctima, el responsable y el lugar de los hechos. ya, exactamente. Entre estos tres factores, Karen García, el intercambio de indicios, muchachos, se produce entre en este caso, el presunto responsable, es decir, el victimario, entre la víctima, ¿sí? Y el lugar de los hechos, tal como lo acabo de manifestar Karen, ¿sí? Nosotros incluso ya lo hemos venido viendo y lo hemos venido observando de forma reiterada, incluso con ejemplos prácticos en los cuales ustedes han podido constatar y se han podido dar cuenta de estos particulares, ¿sí? Eh, por ende, como les digo, es importante que ustedes ya tengan clarísimos estos puntos, porque el principio de Lockhart es uno de los principios más importantes en el ámbito de la investigación. De igual manera, se va a conocer el concepto de investigación criminal, ya que es el medio por el cual se desarrolla la aplicación de las diversas técnicas, herramientas de análisis de los casos, ¿sí? Aquí nosotros vamos a conocer cuál es el panorama y qué es todo lo que encierra ya una investigación criminal, ¿sí? Ya que forma parte de los mismos de forma mucho más amplia, incluso hasta una planificación debidamente sustentada con características técnicas en relación al hecho específico que se va a tratar, se va a investigar y que se va a analizar. ¿Sí? Resultando esencial que ustedes ya vayan, como les decía, conociéndolo de forma más detallada y que a su vez en sí les permita tener y alcanzar las bases, los cimientos sólidos en relación a lo que corresponde y respecta a la criminalística. El principio de Lockhart o de intercambio de indicios, ¿sí? El principio de intercambio de indicios fue creado por Edmund Lockhart, ¿sí? Esto ya es algo de lo que yo se los he venido hablando ya desde hace tiempo, por el mismo hecho de que ya habíamos hablado del principio de intercambio de indicios, ya lo habíamos tratado, y que en sí, él es el creador de este principio, ¿sí? Vamos también a observar ciertas características e incluso visiones y establecimientos desarrollados, en este caso, por otros autores, para que ustedes también puedan tener un entendimiento desde otros puntos de vista, ¿sí? Y que con ello puedan llegar a comprender de mejor manera. Como ya lo había manifestado, lo habíamos tratado y que en esta clase Karen ya nos acabó de dilucidar con su respuesta a mi pregunta. Nosotros, en relación a los indicios de evidencias físicas, recordemos que siempre que hablamos, en este caso de criminalística, estamos hablando de evidencias físicas, ¿sí? Elementos físicos que son percibibles por nuestros sentidos. Proceden principalmente de las siguientes fuentes. ¿Por qué aquí nos hablará de fuentes? ¿A qué se referirá con fuentes? A ver, Vicky Caicedo. Las fuentes son los lugares o elementos de donde se obtiene la evidencia. O sea, por Exactamente. ejemplo, la escena del crimen, que es la fuente principal, las personas que pueden ser los testigos o las víctimas y los objetos, ya sea armas, ropas, vehículos y etcétera. Ya, correcto, ¿no es cierto? En este caso, nosotros vamos a tomar en consideración las fuentes en relación a que de ellos provienen este tipo de indicios o evidencias, ¿sí? Dentro de ellos nosotros tenemos el sitio o lugar de los hechos, ¿no?
en donde se llega a producir, en este caso, este tipo se llega a desarrollar, perdón, ese tipo de conductas punibles que recordemos siempre deben estar debidamente tipificadas en el cuerpo jurídico del ordenamiento penal, en este caso en el Ecuador, que corresponde al Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Y yo como ya les dije, ya se supone que ustedes deben haber descargado el código. ¿Ya descargaron el código? Ya ven. Solo la Vicky ha descargado el código, creo, hasta el momento. Y la Ale. ¿Y los demás? ¿Ya? Entonces, muchachos, ya es algo que les he manifestado que ustedes deben tener, ¿sí? En internet pueden descargarse el Código Orgánico Integral Penal. Traten de buscar la versión actualizada, porque nosotros de manera constante estamos obteniendo reformas, derogaciones o incluso las creaciones de nuevas normas, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes ya se familiaricen con el código del presunto responsable o autor, es decir, de la persona que en este caso ha incurrido en este tipo de conductas sancionables, ¿no? Que se consideran como determinaciones de delitos, ¿sí? Importantísimo. Y también de la víctima u ofendido. Yo, la clase anterior, ¿se acuerdan que les había planteado un ejemplo práctico, verdad? En este caso, Pepito Pérez entra, yo qué sé, entra a un banco, ¿sí? Con un arma cortopunzante. En este sentido, se acerca a Evelyn Hinojosa, que es la cajera del lugar, ¿sí? La amedrenta con esta arma. En el mismo sentido, la persona que está incurriendo en el cometimiento de este delito, ¿sí? Va a va a tocar en este sentido, toca las cajas, ¿no? Donde se encuentra en este sentido el dinero que es sustraído por este sujeto, ¿sí? El mismo hecho, Evelyn Hinojosa, por tratar de evitar la consumación del delito, forcejea con el presunto delincuente, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso, Evelyn le rasguña y le arranca cabellos al presunto autor, ¿verdad? En esta situación, por el forcejeo, el responsable, Pepito Pérez, apuñala y le propina una herida a Evelyn Hinojosa, ¿sí? Recordemos entonces que en este caso, aquí ya tenemos varios puntos de intercambio de indicios, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos, y que en este sentido, por tratar de huir o de escapar la persona que está incurriendo en esta conducta, se le cae el cuchillo en el banco, ¿sí? Entonces, miren, ya nosotros ya habíamos analizado este ejemplo que les planteé la vez anterior, ¿no es cierto? Al momento de ingresar, en este caso, el responsable del cometimiento de este delito a este lugar y tocar la caja en este sentido, ya está transmitiendo o puede ya estar dejando sus huellas dactilares en la caja, ¿no es cierto? Incluso está en el mismo dinero. De igual forma, al momento de forcejear con Evelyn, Evelyn al rasguñar al presunto autor, estaría quedándose con indicios biológicos de quien está incurriendo en esta conducta, ¿no es cierto? Y de igual manera recordemos que le había arrancado cabellos. También ya se está produciendo en este caso un intercambio de indicios, ¿verdad? Si bien es cierto, en el primer punto de que les traté, está produciéndose un intercambio de indicios entre el responsable y el lugar de los hechos, al dejar sus huellas en la caja, ¿no es cierto? De igual forma, se está produciendo un intercambio de indicios entre Evelyn y el victimario, en este caso, ¿no?
que es el responsable del cometimiento del delito. También se está produciendo en este sentido un intercambio de indicios, ¿sí? Y de igual forma, al momento de que llega a propinar una herida a Evelyn, también se está produciendo un intercambio de indicios, ¿verdad? Además, al huir, está, al dejar botado el cuchillo en el lugar de los hechos, se está produciendo también un intercambio de indicios. ¿Sí o no? Entonces, miren cómo se va aplicando y este principio de intercambio de indicios creado por Edmund Lockhart en estas tres fuentes tan esenciales que resultan necesarios que ustedes las conozcan bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya está claro este punto, ¿verdad? Vamos a observar también definiciones y puntos de vista desarrollados por otros autores en relación a este intercambio de indicios. Arburola plantea que cuando se produce la comisión de un hecho delictivo en un porcentaje muy alto, se produce un intercambio de indicios o evidencias entre la víctima y el autor del hecho. ¿Sí? ¿A qué se referirá en este sentido con... Pero esperen, si ni siquiera hago la pregunta, bajen la mano. Si ni siquiera les pregunto y ustedes ya me levantan la mano. Ya. ¿A qué se referirá en este sentido con un porcentaje muy alto el cometimiento del hecho delictivo? A ver, Daily. Bueno, podría referirse como a las acciones con gravedad o severidad en el cometimiento del delito. Exactamente, muy bien, Daily. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en estas fricciones que ya tienen bastante severidad, por llamarlo así, ¿sí? Ya a producirse este tipo de intercambios de indicios. Ejemplo práctico, lo que estaba planteando hace un momento en el caso del responsable del cometimiento del delito con Evelyn, ¿sí o no? Al rasguñarla, al Evelyn al rasguñar al presunto responsable, al arrancarle cabellos, ¿sí? Incluso al momento en el que este responsable del cometimiento de un delito provoca una herida en Evelyn. Se está produciendo un alto porcentaje en el hecho delictivo, ¿no? Referente a la severidad de forma directa. Entonces, ya tenemos clarísimo que en este tipo de circunstancias se llega a producir este intercambio de indicios entre la víctima y el victimario. ¿Sí? Importante. Muy bien en este sentido de él. ¿Sí? Montiel establece que debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los hechos no deje tras de sí alguna huella aprovechable. Y cuando no se recogen evidencias útiles de la investigación, la verdad es que no se ha sabido buscarlas en virtud de casi siempre, ¿sí? Se manifiesta un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. En pocas palabras aquí, Montiel nos plantea que no hay crimen perfecto. ¿Sí o no? Que no hay un crimen perfecto, pero que en este sentido va a depender muchísimo de la habilidad del criminalista. ¿Sí o no? ¿Ya? Porque ustedes van a tener que desarrollar este tipo de habilidades para saber buscar estos indicios, estas huellas, estos elementos. ¿Sí? Ustedes van a tener que aprender a buscar. Incluso muchas veces van a poder ser van a requerir de iniciativa, ¿no? Para saber buscar elementos o indicios que nos puedan servir a nosotros con el propósito de que podamos analizarlos, valorarlos y a través de los mismos llegar a obtener respuestas sobre los hechos, los sucesos y las acciones que llegaron a producirse durante el cometimiento de un delito. ¿Verdad? Ya. Entonces, por ende, como ya se los he manifestado, aquí no hay crimen perfecto. La gran mayoría de veces simplemente se requiere el conocimiento, la preparación, la experticia, incluso ya el aprendizaje empírico para que ustedes sepan dónde llegar a buscar estos indicios y estos elementos que forman parte del cometimiento de un delito. ¿Sí? Este es un punto importantísimo, porque ya corresponde y refiere de forma directa a las habilidades con las que cuenta el criminalista, es decir, a cada uno de ustedes.
¿verdad? Porque aquí cómo lo manifiesta, ¿no? Si se llegan a recabar netamente evidencias, ¿sí? O no se llegan a recoger evidencias que nos sirvan a nosotros para esclarecer el hecho, ¿sí? Simplemente es porque no han sabido buscar. Porque siempre va a existir una huella, una marca, un indicio, un rastro, como lo habíamos visto en la clase anterior, que sea el conducente para llegar a descubrir la verdad de lo que pasó, ¿sí? Para que puedan llegar a conocer a profundidad y en este sentido llegar a obtener datos útiles que puedan servirnos a nosotros dentro de la investigación. ¿Sí? Esto es importante. Muy bien. Para efectos de ilustrar este principio, a continuación se expone un ejemplo de un caso real sucedido en una colonia de la periferia del Distrito Federal de México. Aquí tenemos un ejemplo práctico para que ustedes vean que muchas veces tienen que ir más allá, tienen que ser analíticos. Se localizó el cadáver de una mujer de 20 años de edad, completamente masacrado con una piedra grande sobre la cara y el cráneo, tirado sobre un arroyo de lodo y tierra. De sus manos se recogieron cabellos, ¿sí? Que tenía adheridos con sangre seca y se le apreciaron 3 uñas rotas en la mano derecha. Cercano al cadáver y sobre el piso de lodo se apreciaron un llavero y una huella de pie descalzo muy tenue, ¿sí? En ese sentido, ¿ustedes en qué se centrarían para tratar de descubrir qué sucedió? Tomando en cuenta este ejemplo. A ver, Evelyn Hinojosa. En lo que la víctima trató de defenderse porque estaba con el cabello en las manos. Ya. Y, o sea, A ver, se quedó con el cabello en las manos. a ver, Doménica. Las uñas rotas y el llavero y también la huella del pie que está tenue. Ya, pero ¿y en qué sentido analizarías tú esto? Que hubo una pelea y la chica se intentó defender y de ahí No, no, pero bueno, ¿y en las digamos el uñas, en qué victimario, te fijarías tú? mm, A ver, lo que le Cristian pasó. Segovia. En que el presunto agresor tendría rasguños y presentaría lodo en el calzado. Exactamente, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más, dale? A ver, ¿en qué más te fijarías tú? Primero que la ya contundente fue lo de la piedra, ¿no? Que hubo lo de las uñas. Además de uñas rotas, debe haber rastros de pelo y también la sangre seca que estaba y piel, porque si es que le pudo arrancar, debió ser por aquí. Por eso es del cabello. Y también del llavero pudo haber sido que lo que se lo desequilibró a la persona y por eso dejó como que las huellas en el calzado y se fue dejando las llaves o algún llavero que tenía. ¿Qué más analizarías tú, Daily? Y ya vamos a ver por qué es necesario tener un poquito de iniciativa ahí. Bueno, igual casi como mis compañeros, pero bueno, al momento del forcejeo de lo que se le rompieron las uñas, puede que haya quedado rastros biológicos del agresor Exactamente. y, Sí, y también puede ser por el llavero igual. Eso. ya. ¿Qué más analizarías, Melanie Andagan? También puede ser que la piedra se encuentra ahí y puede también haber huellas, también por el llavero y la sangre seca. Ya. Junior Jiménez. Analizar sobre por qué se produjo esa. No, pues eso es esa obvio, ¿no? Eso forma parte de la investigación. A ver, sería, claro. Ahorita verás que estamos hablando netamente ya de indicios y elementos, ¿no? Ya lo que tú te refieres también es aplicable, pero eso se llama método deductivo, ¿no? Que nos permite a nosotros tener una idea de por qué llegó a suceder. Karen García, También tomaría en cuenta lo del arroyo, del lodo y la tierra, ¿en qué sentido? A ver, vamos a ver, vas bien. para poder analizarlo así.
Por lo que dejó, dice, la huella de pie en el calzado muy tenue, para poder Ya. analizarlo, Y en en, lo que en se relación, desplaza, y en relación al lodo, ¿qué analizarías tú? que fue en un lugar lejano que se cometió ese acto. Estabas media tibia. A ver, Linda Padilla. Bueno, siguiendo con mi compañera, en relación al lodo podemos ver el hecho que sucedió ahí mismo, porque el cuerpo y la piedra están mezclados con el lodo, que no fue movida después o sea, murió en ese lugar, ¿no? Obviamente murió en ese lugar, pero en cambio, ¿tú qué harías con el lodo? ¿Cómo podrías hacer una valoración tú en este sentido del lodo? Podría ser que puedan haber las A ver, bacterias. Melanie Yaguachi. A ver, yo creo que tal vez en el momento de la pelea se podría decir, él hace el lodo contacto con las manos y podría haber quedado No, verán, tenemos que aprender a hilar más fino. A ver, Cristian Chuchilán, ya, ahí sí Al momento terminamos. de la pelea, como se defendió, puede haber salido sangre A ver, vamos, del Joana pistolet. López. A ver, Bueno, según yo, podemos también con los reactivos que nos explicó como el luminol, ya que ahí podemos encontrar muchas más Ya, huellas. no, pero me refiero al lodo, porque ya todo lo demás ya me han manifestado todito, o sea. El otro podemos llevar al laboratorio para que sea, o sea, sea investigado con la sangre que puede estar entre No, ella. ya, verán muchachos, y ahí vamos, ¿porque les digo que tienen que aprender a hilar fino? Miren, después de laboriosas investigaciones, se capturó al responsable del hecho. Se le apreciaron rasguños recientes en las regiones dorsales de las manos y en los antebrazos, que alguien me lo manifestó ya, ¿no es cierto? Muy bien, ya. Entonces nosotros incluso con las uñas rotas vamos a tratar de identificar y a vincular, ¿sí? A estos rasguños con los elementos y las evidencias que nosotros contamos. Además, en el cuarto que habitaba, cercano al lugar de los hechos, se localizó bajo la cama un par de calzado de color negro, de hombre, con vestigios de lodo en el tacón y la suela. ¿Saben yo qué hiciera en este sentido para determinar que el presunto responsable, el sospechoso, es el responsable del cometimiento del delito? ¿Creen ustedes que será propicio realizar una valoración y un análisis del tipo de lodo y de tierra que fue encontrado en donde se encontró, en donde estuvo el cuerpo, si el cadáver, con el que encontrado en este sentido en el calzado de color negro del hombre? Obviamente, ¿no es Claro que cierto? sí, Luisa. Y casi a Ya, eso y me eso es lo que yo refería, les Alex. preguntaba, y eso es lo que no se les ocurrió. ¿Sí se dan cuenta? Ya se puede realizar este tipo de valoraciones, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para establecer que el lodo encontrado en los zapatos del sospechoso coincide con el mismo tipo de tierra en el que se produjo el delito. ¿Sí o no? Y con eso nosotros podríamos demostrar que en este sentido el sospechoso es la persona que estuvo presente en la escena del crimen. ¿Sí? Con vestigios de lodo en el tacón y la suela, y se comprobó que el llavero visto y recogido cercano al cadáver pertenecía al detenido sujeto a investigación. Ya, tenemos que aprender a hilar fino. Las investigaciones concluyeron con éxito. Ahora se analizará cómo se pudo constatar el intercambio de indicios. El autor del hecho dejó sus cabellos en las manos de la víctima, un punto que ya me lo manifestaron. Su llavero sobre el piso de lodo, también ya me lo manifestaron. Y una huella de pies del calzado sobre el piso de lodo en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en este sentido, nosotros conocemos que la producción de calzado es bastante amplia, ¿no? Pero en este caso, el lodo es el que puede llegar a vincular conjuntamente con la huella, dependiendo del tipo de calzado, con el sospechoso. La víctima imprimió sus huellas en las uñas sobre las regiones dorsales de las manos y antebrazos del victimario, los rasguños. Tenemos 3 uñas rotas, ¿verdad? Ya, en este caso, a nosotros ya nos permite constatar que las uñas, ¿sí? Que los rasguños, mejor dicho, propinados, en este caso al victimario,
corresponden a las uñas de la víctima, por el mismo hecho de que alguien me lo manifestó también. Nosotros vamos a tener indicios o elementos biológicos en las uñas de la víctima, ¿no es cierto? Ya, vamos viendo cómo se produce el intercambio de indicios. Y del lugar de los hechos, el victimario se llevó lodo en el tacón y la suela de su calzado, que como yo les manifiesto, uno, por las huellas encontradas en el lodo, y dos, por el análisis del tipo de tierra que forma parte y que se encontró en el calzado del victimario, podemos nosotros determinar que él estuvo presente en el lugar del cometimiento del delito. ¿Sí o no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, son puntos bastante lógicos, ¿verdad? Ahora ya me van comprendiendo de mejor forma. ¿Sí o no? Por tanto, se puede establecer ciertamente el principio de intercambios de indicios entre víctima, victimario y el lugar de los hechos. En este ejemplo bastante práctico. ¿Sí o no? Interesante, ¿verdad? Creo que este ejemplo les permite a ustedes tener una visión mucho más clara, mucho más precisa en lo que corresponde, compete y concierne al intercambio de indicios, muchachos. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, excelente. Ya van siendo más analíticos. También creo que les voy abriendo a ustedes un poquito más la perspectiva, ¿no? Porque no muchas veces nos tenemos que centrar simplemente a lo más básico, sino que nosotros podemos llegar a aplicar o utilizar otro tipo de análisis y valoraciones con el propósito de llegar a obtener resultados objetivos en relación al cometimiento de un delito. ¿Ya ven? Y yo a eso quería que me digan, o sea, en relación al lodo, por eso yo les pregunté y en ese sentido profundicé. El análisis del tipo de tierra, ¿no es cierto? Porque nosotros valorando el tipo de tierra, podemos llegar a establecer que en este sentido el sospechoso se encontraba en el lugar donde se cometió el delito y con ello podemos establecer un punto circunstancial, ¿verdad? De las circunstancias en las que llegó a producirse o incurrirse dicho delito. Muy bien. Ahora sí, estén pendientes de la lista, muchachos. Ya está funcionando la plataforma. Maela Walongo, Buenas tardes, abogado presente. Carolina Mangandi, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Andagana, Buenas tardes, abogado presente. Jennifer Aponte, Buenas tardes, abogado presente. Alina Arevalo, Buenas tardes, abogado presente. Henry Borja, Presente. Cristian Borja, Presente. Carmen Caicedo, Presente, abogado, buenas tardes. Angelina Camacho, Buenas tardes, abogado presente. María Campoverde, Buenas tardes, abogado presente. Alison Castillo, Buenas tardes, abogado presente. Lady Castillo, Buenas tardes, abogado presente. Ángeles Constante, Buenas tardes, abogado presente. Justin Cortés, Buenas tardes, abogado presente. Elvis Cuchipe, Valeria Chato, Buenas tardes, abogado presente. Glenda Chávez, Buenas tardes, presente. ¿la? Cristian Chuchilán, Buenas tardes, abogado presente. Sara Delgado, Buenas tardes, abogado presente. Ángel Fajardo, Alejandra Fiallos, Buenas tardes, abogado presente. Heidi Flores, Buenas tardes, abogado presente. Nayarli Gaibor, Buenas tardes, abogado presente. Tiffany Garcés, Buenas tardes, abogado presente. Kerly García, Buenas tardes, presente, abogado. Karen García, Buenas tardes, presente. Mari García, Buenas tardes, presente, abogado. Alison Guamán, Buenas tardes, abogado presente. Kerly Guerra, Presente, abogado, buenas tardes. Denis Iswingla, Buenas tardes, abogado presente. Sebastián Hermenegildo, Buenas tardes, presente. Evelyn Hinojosa, Buenas tardes, doc presente. Doménica Huachi, Buenas tardes, abogado presente. Kel Jacome,
Presente, abogado. Junior Jiménez, Presente, abogado. Buenas tardes. Joana López, Buenas tardes, abogado presente. Mayerly López, Buenas tardes, abogado presente. Lady Martínez, Buenas tardes, abogado presente. Anderson Ausín, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Inabanda, Buenas tardes, abogado presente. Linda Padilla, Buenas tardes, abogado presente. Luis Patín, Buenas tardes, abogado presente. Bianca Pérez, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Pila, Buenas tardes, abogado presente. Doménica Quinche, Buenas tardes, abogado presente. Kerly Quispe, Buenas tardes, abogado presente. Steven Ramírez, Buenas tardes, abogado presente. Ainara Rosales, Buenas tardes, abogado presente. Shirley Santillán, Buenas tardes, abogado presente. Cristian Segovia, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Tanicucci, Buenas tardes, abogado presente. Natalie Tibán, Buenas tardes, abogado presente. Steven Tixe, John Tirado, Buenas tardes, abogado presente. Denis Tixi, Presente, abogado. Buenas tardes. Ángel Ulloa, Buenas tardes, abogado presente. Emily Veloz, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Yaguachi, Buenas tardes, abogado presente. Lugina Zambrano. Buenas tardes, abogado presente. Están con falta Elvis Cuchipe y Steven Tixe. Elvis Cuchipe y Steven Tixe. ¿No están? Junior Jiménez. Dicen, disculpe, Cuchipe dijo recién que se le fue el internet. Y dijo, no sé si que le puedo poner la asistencia. Sí, muchachos, que les diré con tanto pretexto. Perfecto, déjenme verificar. Hoy es 10 de noviembre y tenemos el listado. Perfecto. Muy bien. Entonces, muchachos, en este sentido, el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Pero como les manifestaba, veo que ustedes ya van cada vez abriendo un poquito más los ojos, ya están siendo más analíticos. Creo que también con lo que hemos hablado hoy ya van a tener una perspectiva más amplia, ¿no? En relación a lo que corresponde y compete también al ámbito de criminalística. Así que vamos por buen camino. Sin más, muchachos, espero que tengan una linda semana. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.